tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más aquí al aire de Radio Caput, donde vamos a dar comienzo a este programa que es Universidades por Todos Lados, el programa de radio de la CONADU. Bienvenidos a todos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Virginia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ya ahora sí que no se inunda más. Ayer estuvo terrible, pero hoy ya más Hoy tranquilo. Ya no se inunda. Con solcito, sí. Hoy ya no. Hoy ya no. Bueno, vamos a estar, por supuesto, con Pablo Macía haciendo un recorrido por toda la realidad nacional y universitaria, con entrevistas, investigaciones y el recorrido por las universidades de todo el país. Ya les vamos a dar, Pablo, nuestras vías de comunicación, que es a través de las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como CONADU y en Instagram o en Twitter como @prensaconadu. Y hay un teléfono donde nos pueden enviar audios y mensajes de WhatsApp. Es el 11 70 27 75 43. También queremos contarles que hacemos este programa Pablo Macías, secretario de Prensa y Comunicación de CONADU, quien les habla, Virginia Usán, en la operación técnica, como todos los lunes, Luis Javier, el saludo para él también, y en la producción general de este programa, Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y Javier Moscoso, parte del equipo de prensa. El agradecimiento, como siempre, es para la colaboración de Gabriela de Michelis. Bueno, hechas las presentaciones, Pablo, nos vamos a meter, como siempre, en nuestro inicio de programa, en todo lo que tiene que ver con la coyuntura. Me río por tu comentario del principio. Me río por no llorar, ¿no? Nos metemos en la coyuntura nacional y social. Ayer con esta terrible tormenta aquí en Buenos Aires, que bueno, dejó a las claras cómo está la ciudad autónoma de Buenos Aires en ese sentido. Sí, es un dato de un montón de cosas, sintomático de lo que pasa en el país, ¿no? El no hacerse cargo, ¿no?, de un sector de la política, del lugar que ocupa, ¿no? En la semana que pasó, por un lado, se sobreseyó a la presidenta por la causa Otesur y los sauces, y finalmente hubo toda una andanada ya de hace bastante tiempo, pero en particular tratando de esmerilarla a ella, y bueno, salió nuevamente a aclarar algunas cositas con una carta, ¿no? Que es una declaración política, ¿no? Que ella hizo y que suele hacer, ¿no?, en formato de sus propias redes sociales, porque obviamente los grandes medios hegemónicos no levantan ni a ella en particular, ni a otras figuras del oficialismo, ¿no? Siempre tergiversando un poco algunas cuestiones, ¿no? Y en ese marco planteó la carta de silencios y curiosidades, que plantea un poco una respuesta a esta duda, ¿no?, que quiere poner tanto los medios hegemónicos como la oposición sobre qué opina ella sobre los acuerdos que se están negociando con respecto al FMI, ¿no?, a la deuda que hay con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y la verdad que ella, con la claridad y la contundencia de siempre, dice, bueno, ¿por qué tanta inquietud sobre lo que yo pienso si tenemos un presidente que es el que tiene la lapicera y la potestad para negociar un acuerdo que convenga a los intereses de los argentinos? Pero por otro lado dice algo mucho más importante, ¿no?, que es, llama la atención que la oposición no se haga cargo, siendo que quiere siempre estar adquiriendo posiciones de poder, tanto en el Congreso, en
Cámara de Diputados como la de Senadores, para no se sabe qué, porque el año pasado, como ya bien lo dijo, se votó una ley para que finalmente las negociaciones no solo con el fondo, sino los acuerdos cuando se adquieren deuda externa, pasen por el Congreso. Entonces ahí el Congreso tiene una función muy importante, que no fue lo que hizo el gobierno anterior, justamente, ¿no? Donde Macri en 2 minutos cerró un acuerdo leonino para los argentinos con el Fondo Internacional, que ahora tenemos que pagar y estamos sufriendo las consecuencias, y por eso siempre decimos que además de la pandemia que azotó a todo el mundo durante estos 2 últimos años, venimos con una herencia que tiene que ver con esas políticas de endeudamiento brutal que ahora estamos intentando resolver. Pero que la oposición, que en su momento era oficialismo y llevó esas políticas adelante, ahora se desresponsabilice y quiera tirar todos los dardos frente a lo que dice o a cuál es la posición de la vicepresidenta, es un síntoma que ella marcó bien claramente en la carta sobre el problema que tenemos, ¿no? La política no es un show, dice, sino que la política hay que hacerse cargo, ¿no? Y ese es un mensaje muy claro a la oposición. Muy bien, respecto de esta carta que fue publicada por la vicepresidenta de la Nación, se refirió a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Vamos. La decisión es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dicho por el propio responsable que hoy se encuentra al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, que le dieron la plata por un problema político, a ver si podía ganar las elecciones. No las ganó, gracias a Dios, porque lo hubiese destrozado del todo, pero la realidad es que a la par de esa situación, si no se ganaba, lo que quedaba era la Argentina colgada de una soga como si estuviera a punto de ser ahorcado, y donde uno tiene que ponerse a sumar que los vencimientos, que lo dice Leandro Santoro en su momento, llegan casi a los 45.000 millones sin tener con qué. Bueno, siempre Aníbal corto, claro y conciso. Tal cual. Estaba claro que ese acuerdo era leonino para la Argentina, que no se podía pagar, y imaginémonos, no se podía pagar en las condiciones en que lo acordó Macri, pero imaginémonos si esta persona hubiese tenido que negociar una reestructuración de ese acuerdo, como él dice brutalmente, en 5 minutos lo resuelve como pagando las consecuencias del pueblo argentino a partir de los ajustes que tienen siempre en mente hacer, por más que los disfracen de promesas, ¿no? O sea, el macrismo no y en esto tiene que ver lo de no se inunda más, ¿no? Claro. El macrismo llenó de promesas a los argentinos y no cumplió absolutamente ninguna, con la complicidad de los medios de comunicación que siempre corren la agenda y nunca van a recordar todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, por eso digo, lo de no se inunda más tiene que ver también con eso, ¿no? No pega a una, no hizo una. No hizo una, totalmente. Bueno, vamos a seguir escuchando a Aníbal Fernández ahora sobre la carta que publicó Cristina. Una carta con mucho criterio, la vi con satisfacción, me parece que es piola lo que está diciendo, llamando la atención a todo el mundo, que no estamos para hacer chiste con esa cosa, hay que sentarse realmente y a decidirlo. El Congreso tiene por delante una tarea muy importante porque las responsabilidades políticas, si bien las ejecuta el presidente de la Nación, y nadie tiene duda de que la lapicera la tiene el presidente de la Nación y ejerce el poder efectivo por el cual fue embestido por la mayoría de la voluntad popular, lo que tiene que llevar después es el Congreso un debate serio donde las situaciones van a ser
complicadas desde el punto de vista que planteamos nosotros, porque no estamos dispuestos a hacer acuerdos a cualquier precio, donde los trabajadores sufran, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad terminen teniendo dolores de cabeza adicionales a los ya establecidos. Bueno, un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Llama a que en estas cuestiones la oposición sea seria y defienda los intereses del país. Acá no es cuestión de a ver qué dice Cristina y nos oponemos, sino y mucho menos qué es lo que dice el presidente, ¿no? Porque como dijo ahí Aníbal, es el presidente el que tiene la potestad, pero es el Congreso el que tiene que avalar estas cuestiones. Así que la oposición tiene una responsabilidad también, ¿no? Basta de esto del show, ¿no? Y de especular en estas cuestiones, porque obviamente no es una situación linda ni favorable tener que negociar el pago de una deuda, pero que encima esa deuda la tomaron los que ahora critican, digamos, ¿no? Y los que dicen y los que intentan decir cómo hay que resolverla, ¿no? Digamos. Por último, vamos a escuchar otra vez a Aníbal Fernández sobre este titánico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que adquirió el gobierno pasado. Los acuerdos nunca van a ser buenos. Porque el acuerdo real con el fondo sería el buen acuerdo con el fondo sería, señores, cortemos acá de 15 años de gracia y empecemos a dejarme reconstruir. Y en el medio del camino se van a encontrar con que la Argentina empieza a pagar antes y resuelve las cosas. Eso no va a suceder. Entonces, cualquier acuerdo que nosotros vayamos consiguiendo, que es el que está bregando el ministro de Economía y el presidente de la Nación, el que va a encontrar es él, que mejor se pueda hacer en las mejores condiciones posibles y que no nos ponga a nosotros a parir porque no levantamos la cabeza desde el esfuerzo. El esfuerzo se está haciendo, los niveles de recaudación son fenomenales, acababas de explicarlo vos recién lo que significa la reducción del déficit fiscal porque en todas las condiciones hay un control del gasto y hay un ordenamiento respecto de la mejoría en las recaudaciones y en el funcionamiento de la propia economía, y estas cosas tienen que ser las que nos generen los elementos suficientes como para que podamos poner arriba de la mesa en el marco de un acuerdo. Bueno, como decíamos, ¿no? Lo que estábamos diciendo anteriormente, la verdad que la claridad que tiene Aníbal para transmitirlo también es maravilloso, ¿no? No sé si podemos decir algo más o ya estamos... No, estamos muy bien para cerrar este primer bloque con este editorial sobre la publicación de la vicepresidenta y las declaraciones del ministro de Seguridad. Pablo, ¿te parece? Vamos a darle a la gente las vías de comunicación, nuestro WhatsApp, para que nos manden mensajes y también audios. El teléfono es el 11 70 27 75. En Universidades por Todos Lados llegan esas entrevistas divinas en Caput. Bueno, ahora sí, aquí estamos con Pablo Macía para recibir a Diana Broggi. Ella es subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. ¿Qué tal, Diana? Gracias por atendernos. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes también por la comunicación. Gracias. Bueno, te saludamos con Pablo Macía y vamos a contarle a la gente que vamos a charlar contigo sobre la ley Micaela, que va a tener un curso específico para los integrantes del sistema científico-tecnológico. El personal del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá acceder a las capacitaciones
de la Ley Micaela a través de una plataforma virtual provista por la Universidad Nacional de Quilmes y por medio de un convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y esta universidad. Se van a poder realizar capacitaciones individuales y virtuales en temáticas de género y también de violencia, federalizando así el alcance de esta ley, de esta normativa de carácter obligatorio ya en la administración pública nacional. Despacio ya se va efectivizando toda esta capacitación. Contanos un poco, Diana, cómo se viene llevando adelante este trabajo. Bueno, sí, el Ministerio de las Mujeres y Géneros y Diversidad de la Nación es autoridad de aplicación de la Ley Micaela, de la Ley 27.499, que bueno, lleva el nombre de Micaela García, que fue una militante del movimiento Ni Una Menos, el movimiento Evita, y fue Claro, sí, víctima de un femicidio, de un brutal femicidio en el 2017 en la provincia de Entre Ríos. Y es muy interesante pensar también en el recorrido de Ni Una Menos, ¿no? En la Argentina del 2015, esta parte también que implica que tengamos esta normativa que a la vez es inédita, por lo menos nosotros hemos buscado antecedentes en términos internacionales, digamos, y no existen, ¿no? Normativas que impliquen la capacitación en materia de género y diversidad a los tres poderes del Estado, en materia obligatoria, como bien vos decías, pero a la vez lo cierto es que si bien es una ley que fue aprobada a fines del 2018, en diciembre del año 2018, ahora se van a cumplir 3 años, durante el 2019 la implementación de la ley fue bastante parcial, por lo menos un poco el registro que nosotros tenemos es que no fue efectivo, no solamente en los tres poderes, sino también en las metodologías y en la manera en la que se había aplicado. Y con la creación, hubo algunos hitos fundamentales que uno tiene que ver obviamente con la jerarquización de las políticas de género y diversidad por parte de la nueva gestión del gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, y que eso se materializa obviamente en la creación del propio ministerio y en darle un lugar a la normativa que nunca antes había tenido. Y eso, por ejemplo, ¿no? Un hecho muy significativo es que el 10 de enero del 2020, cuando hacía un mes que asumía la nueva gestión, y se cumplía un año de la promulgación de la ley Micaela, el propio presidente con su gabinete de ministros y ministras fue parte de la primer clase, decimos, como de sensibilización a cargo de Dora Barrancos y de nuestra ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Eso ese hito es algo que implica la ley, ¿no? La ley habla de la capacitación obligatoria a los tres poderes del Estado y a todas las personas que hacemos parte del Estado, sea cual sea nuestro lugar, función o jerarquía, ¿no? Y habla explícitamente incluso de las máximas autoridades. Y eso tiene un valor también muy particular a la hora, obviamente, de la construcción del compromiso, del diseño y la ejecución de las políticas públicas. Y la verdad es que para nosotras como autoridad de aplicación en estos ya casi 2 años, podríamos decir, pero en particular desde el 10 de diciembre a esta parte, del 10 de diciembre del 2019 a esta parte y del 10 de enero a esta parte, se ha desarrollado de una manera la implementación de la ley y ya es casi un fenómeno, digamos, social, cultural, histórico, ¿no? Que tal vez en otros momentos de la historia nos tocará analizar o ver en perspectiva, pero digo porque incluso al día de hoy nosotros hemos desarrollado otras líneas como Micaela Deportes o Micaela Medios de Comunicación, en distintos ámbitos, porque la demanda también ha sido tan grande que incluso ha trascendido la propia implementación jurídica, ¿no? Eso es algo muy particular. Se entiende como la ley Micaela es sinónimo de la capacitación y de la formación en género y diversidad frente a las violencias, y más allá de ser obligatoria, de ser una normativa, como vos bien decís, es un deseo, digamos, ¿no? O sea, hay algo que la gente lo pide, digamos, las instituciones, ¿no? Y bueno, creo que es algo muy interesante también en términos más
sociológicos, si se quiere, de pensar también que, interpretar. Bueno, signo de una época, sí. ¿Qué tal, Diana? Pablo Macía, la verdad que, Hola, bueno, Pablo. escuchándote, Sí. bien, y bueno, y damos fe de este fenómeno que planteas, porque también surgió esta iniciativa con la Micaela Sindical, ¿no? Y distintos sindicatos también han desarrollado capacitaciones, en las universidades también se está desarrollando esto, y por eso nos pareció un fenómeno muy interesante. Lo que yo te quería preguntar es cómo viene la implementación en el Poder Judicial, ¿no? Que por ahí es uno de los, sobre todo en la cúpula, ¿no? Y el movimiento feminista muchas veces cuestiona el accionar de ese poder, ¿no? En cuanto a las garantías que tendrían que brindar, ¿no? Sí, algo que también que quiero rescatar de lo que decís, que mencionaste a las universidades. Bueno, gran parte del gabinete, pero en particular a mí me toca estar a cargo de la Subsecretaría de Formación y gran parte sobre todo de quienes hoy dirigimos y nos toca conducir esa subsecretaría, venimos de la universidad pública y muy también del aprendizaje justamente de cómo la ley Micaela, así como antes decía, durante el 2019, que fue el primer año de su de su existencia, digamos, ¿no? Porque se sancionó en diciembre del 2018, en 2019 en el Estado Nacional la implementación, hoy podemos decir, con lo que se podría haber hecho, o por lo menos tal vez más en términos comparativos, fue muy ineficiente en 2019, pero sin embargo las universidades sí tomaron la posta porque a partir de que el SIN adhiere rápidamente, de las primeras instituciones públicas, el Consejo Interuniversitario que adhiere, y fueron las universidades las que empezaron a dar también ese primer paso, digamos, ¿no? En términos de la metodología y de qué había que hacer. Y de hecho nosotras, o muchas de nosotras, mucho de lo que habíamos hecho o veníamos haciendo en las universidades fue lo que después trasladamos también al diseño de la política pública para la implementación de la ley desde el Ministerio. Y traemos mucho esto de las máximas autoridades porque hace una diferencia fundamental y que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con comprometer y también plantear la necesidad de quienes toman decisiones, de quienes están a cargo también en primer lugar de equipos de trabajo, del diseño y implementación de políticas, sean quienes también se comprometen de primera mano, ¿no? En sensibilizarse, en incorporar la perspectiva. Esto hoy, y ahí voy a la pregunta que me hacías en relación al Poder Judicial, nosotras, de hecho hay un artículo también en particular en la ley que hace referencia a esto, que es el artículo 6, lo hemos podido hacer con los dos poderes del Estado, digamos, o sea, al día de hoy todas las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Estoy hablando esto en términos de... Después las provincias es otro tema, porque tienen que adherir, igual hay una adhesión unánime de todas las provincias, ya desde abril, si mal no recuerdo, del año pasado, pero de los tres poderes, todos los ministerios, todos los ministros y sus respectivos gabinetes, digamos, hasta fin del año pasado, el Poder Ejecutivo, todos habían pasado por una instancia de sensibilización. Lo mismo en el Poder Legislativo, que lo hicimos también tempranamente, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ambas instancias fueron públicas, y bueno, y el único poder, digamos, que no hemos podido realizar esa instancia ha sido, bueno, es conocido, esto han salido notas y demás, bueno, es el Poder Judicial. No así, lo que sí se ha realizado, han sí presentado, o sea, desde la Corte o su programa, y eso se encuentra certificado, pero bueno, y está en desarrollo, digamos, actualmente, no tenemos todavía como la posibilidad más de ver el impacto, pero la centralidad y en relación a esto en particular de las autoridades tiene, además de un simbolismo, me parece, y una gravitación también particular, porque tiene un efecto, o sea, nosotros eso lo vemos en el impacto, digamos, ¿no? de la implementación de la ley. Hay un punto en donde quienes tienen mayor responsabilidad, quienes definen,
esto, que se siente el presidente, que se sienten los diputados, las diputadas, que se sienten las comisiones directivas de los clubes. Bueno, vos lo mencionabas en el ámbito sindical, también hay un trabajo para hacer alrededor de eso y existe también la voluntad. Bueno, son nada más y nada menos que estar también a la altura de las circunstancias, me parece, de una época histórica. Y bueno, y no extraña después, me parece, como tal vez la ausencia de eso en un contexto, como vos bien mencionabas, también de mucho reclamo y donde a claras luces se manifiestan y se expresan de distintas maneras esas falencias, que el tema es que después tienen consecuencias institucionales, pero y también en las vidas, ¿no?, de las personas. Por eso el reclamo del movimiento feminista no es caprichoso o sobreideologizado, digamos, sino que está muy muy situado y es muy cierto, ¿no?, lo que sucede. Tal cual, ¿no? Y hay consecuencias muy muy claras en lo cotidiano, ¿no? Eso te quería consultar un poco, porque ¿qué experiencia han tenido en las capacitaciones, ¿no? Porque muchas veces se visibilizan los casos más terribles de violencia, pero por ahí hay otros que están naturalizados, ¿no? Estas cuestiones vinculadas a, por ejemplo, bueno, las jerarquías, como en lugares donde la mujer tiene el mismo protagonismo que el hombre, por ahí eso va cambiando y va siendo, va perdiendo ese protagonismo a nivel de los ámbitos directivos, por ejemplo. Bueno, una serie de cuestiones, ¿no?, que se abordan. Eso era un poco lo que te quería preguntar. Y aparte, la otra experiencia que tenemos algunos que hemos hecho algunas de estas capacitaciones es si se piensa una continuidad, ¿no? Porque a veces no es solamente hacerla un par de encuentros, sino también ir viendo esa continuidad para ir deconstruyendo un poco las relaciones, ¿no? Sí, totalmente. En primer lugar, lo primero que decías acerca de tal vez como de las distintas dimensiones de las desigualdades y de las violencias, o de los tipos y las modalidades de las violencias, como también aprender a identificar. Aquí nosotros trabajamos mucho también siendo muy conscientes, ¿no? O por lo menos, qué sé yo, construyendo o habiendo construido una hipótesis que es que en la Argentina del Ni Una Menos, decimos del 2015 a esta parte, hay una concientización tal vez mayor de lo que implican, bueno, eso, a partir de los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios, hay una conciencia mayor en relación a la violencia física, digamos, ¿no? O los abusos, ¿no? Hay, sí, una conciencia mayor o un rechazo más generalizado, y algo que bueno, que cuesta obviamente todavía disminuir y demás, pero bueno, sí de alguna manera que no está tan naturalizado. Lo que sí se encuentra muy naturalizado son estas otras tipos o modalidades que se expresan en desigualdades y en violencias, como vos mencionabas. Entonces nosotros hacemos un trabajo bastante particular en la formación y en las capacitaciones, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con poder conmover también desde lo cotidiano, es decir, bueno, no, o sea, no estar todo el tiempo como pensando que son cosas que quedan allá, ¿no? O que a veces hay algo también incluso de los medios, ¿no? Como de cómo se relata un femicidio o cómo aparecen también como noticias y eso genera también un sentido común y una forma, ¿no?, como de entender el fenómeno como si fuera algo que de repente, bueno, sucedió y el señor la mató o lo que fuera. Y lo cierto es que hay un entramado que bueno, que son fenómenos muy complejos y que en el medio hay antes violencia económica, violencia psicológica, ¿no?, como distintos tipos y modalidades, y aprender a verlas y aprender a identificarlas para poder erradicarlas y sobre todo para poder prevenirlas. Eso es lo más importante, porque es plenamente, es material y es cultural, ¿no? Tiene esa doble esa doble articulación. Y efectivamente para eso, como bien decís también, es necesario que sea continua la capacitación. Nosotras ahora, de hecho, bueno, también la tarea que tenemos como ministerio es muy grande, en escala muy grande, entonces en estas primeras etapas, digo, en este año y medio, 2 años,
lo que nuestro objetivo, y todavía falta incluso, ¿no?, de llegar, es, bueno, generar pisos altos, decimos, ¿no?, pero pisos. Es decir, bueno, ¿de qué hablamos? No todo el mundo cuando hablamos de desigualdad de género comprende de qué estamos hablando, ¿no? O de que no existe una sola forma de violencia, sino que existen tipos, modalidades, o los propios marcos normativos. Digo, nosotros tenemos una serie de contenidos mínimos que son los que se traducen hoy en las capacitaciones, que igualmente generan pisos bastante altos, decimos, de concientización y de sensibilización y de herramientas sobre todo, pero obviamente hay que trabajar siempre en una perspectiva más de la continuidad sobre todo, ¿no? Porque vos podés, no sé cuál habrá sido tu experiencia, o hoy por hoy está buenísimo eso, muchas veces que hacemos entrevistas nos encontramos con personas que han hecho alguna instancia y también nos sirve, porque a veces o las han hecho con el ministerio o a veces las han hecho con otro espacio institucional al cual nosotras hemos formado, porque también hacemos formación de formadores, y porque se trata un poco de eso, de multiplicar, de replicar, y bueno, siempre también para mejorar, ¿no? Pero está clarísimo que es eso, es un aprendizaje muy muy continuo, muy de ir viendo, también acompañado con el pulso cultural, histórico, digamos, y creo que eso es interesante también lo que empieza a pasar, ¿no? Como después son procesos también colectivos y también singulares, ¿no? Cada persona lo atraviesa de manera diferente. Pero bueno, es muy importante destacar el trabajo que se viene realizando desde esta Subsecretaría de Formación y de Investigación para, como decís vos, poner el piso, ¿no? Una vez que ponemos el piso, uno empieza a construir o a deconstruir para volver a construir sobre estas nuevas bases. Y me parece que ahí está la atención, ¿no? Para poner en foco, entre otras cosas, por supuesto. Sí. Diana, muchísimas gracias por esta comunicación con el programa de CONADU. Bueno, gracias a ustedes también por comunicar y por también ayudar y aportar a que, bueno, es un poco eso, siempre decimos, todos podemos hacer algo frente a las violencias, frente a las desigualdades y hacia la igualdad sobre todas las cosas, así que el rol de los medios y de todo lo que aporte a amplificar las voces, los mensajes y las políticas en este sentido, la verdad que es muy, muy valioso, así que gracias a ustedes. Sin dudas. Bueno, gracias en la comunicación entonces con Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad aquí en nuestro programa. Pablo, hacemos la última pausa y ya venimos. Vamos. En Universidades por Todos Lados llegan esas entrevistas divinas en Caput. Bueno, vamos a empezar ahora con una entrevista a un gran compañero, muy querido, el compañero Horacio Córdoba. Él es secretario de Políticas Preuniversitarias de la CONADU y secretario gremial de su sindicato de base, el SIDUNCS, el Sindicato de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo andas, Horacio? Bien, bastante bien. ¿Todo bien? El programa. Bueno. El programa, ¿eh? Bueno. Bien. La verdad que estamos contentos, de hacerte una entrevista por una serie de cuestiones. En primer lugar, te queríamos consultar sobre la política de los preuniversitarios en estos 2 años complejos con pandemia, pero donde se fueron organizando y bueno, fueron llevando adelante la continuidad pedagógica, ¿no? Esto que decimos que es tan importante y fue tan importante haber sostenido en los duros momentos que pasamos a partir de la pandemia y a partir de lo que venía antes, que era la pandemia del macrismo, ¿no? La dura pandemia macrista que nos recortó el presupuesto, que nos mandó el freezer
bueno, que tuvimos que dar la pelea en la calle, finalmente pudimos cambiar de gobierno, un gobierno nacional y popular, se hace cargo en el medio de los pocos meses estalla esta pandemia, el 19 de marzo, que nos sorprende a todos, le sorprendió al gobierno, a nosotros también. Bueno, hubo toda una serie de discusiones en principio que tienen que ver, como se dio todo el ámbito educativo, con esto de qué hacemos con la presencialidad, qué hacemos con los problemas que significaba el teletrabajo. Nosotros tuvimos reuniones nacionales con nuestros compañeros. Tenemos que decir que existen alrededor de 80 colegios preuniversitarios, o sea, colegios que están en el ámbito de la universidad, que van desde desde el prejardín o nivel inicial hasta el nivel secundario y terciario también hay. Así que una amplia gama, es muy heterogéneo, pero en líneas generales tratamos junto con la federación, bueno, se dio una política a la federación para enfrentar esto de la pandemia, con el tema de las condiciones de trabajo, pues se pudo, creo que eso es positivo porque finalmente se pudo poner en marcha lo que fue la Comisión Decimal del Medio Ambiente de Trabajo, donde se discutieron las condiciones de trabajo. Y bueno, y escuchaba ahí a la compañera que recién hablaba del tema de las desigualdades, cómo salieron también el tema de las desigualdades con esto de la pandemia, el trabajo virtual, y cómo se multiplicó, pero se contramultiplicó, sobre todo para las compañeras, con tareas de cuidado, tareas de trabajo doméstico, que bueno, fue, digamos, a mi entender fue heroico lo que se hizo. Y aún muchos todavía repiten, el año se perdió. Con el esfuerzo que hicieron los docentes, yo creo que es muy malo salir a decir una cuestión así y no pensar, porque se hizo un esfuerzo desde lo que fue la necesidad de la conexión, no todos, ni los alumnos ni los docentes teníamos las mejores conexiones, desde la necesidad del equipamiento, ni los alumnos ni los docentes teníamos los mejores equipamientos, y la necesidad, digamos, que significó poner nuestra casa, abrir nuestra intimidad, digamos, una serie de cuestiones que pusieron, digamos, nos puso el mundo de cabeza. Pero finalmente creo que hemos podido avanzar. Ahora se está hablando en este último tiempo de buscar una salida que pueda equilibrar esto de la presencialidad y la virtualidad. Digamos, esto de la virtualidad entiendo que llegó para quedarse, y de alguna manera nosotros vamos a tener que empezar a rediscutir esto ya hacia adelante, las nuevas condiciones de trabajo, que no solamente tengan que ver con el tema del derecho a la desconexión o el derecho al teletrabajo, sino regulaciones que tengan que ver con, bueno, el derecho a la propiedad, el derecho, una serie de derechos que tenemos que tratar de resguardar como trabajadores, que en definitiva es nuestra función como sindicato. Así que hemos podido trabajar mucho con nuestros compañeros a nivel nacional, en reuniones de Zoom, como se trabajó todo el mundo, todavía no tuvimos una reunión presencial. Claro. Y sí, todos tenían ganas de abrazarse, pero bueno, no hemos podido con nuestros compañeros nacionales de las distintas provincias abrazarnos, pero nos hemos estado abrazando a través del Zoom y hemos estado siguiendo adelante todo lo que llevando muy de cerca la discusión que se ha dado en universidad con el tema de los protocolos, el tema de volver a la presencialidad, no la presencialidad. Hemos podido, que me parece que es muy importante también algo que se consiguió en la paritaria de CIMAD Nacional, que fue la necesidad de que las discusiones de condiciones de trabajo se dieran localmente en cada una de las paritarias, más allá de lo que se discutiera a nivel nacional, que particularmente debe llegar para quedarse. Horacio, la verdad que comentaste muy pormenorizadamente el trabajo realizado en la Secretaría de Preuniversitarios, y te quería consultar también sobre, bueno, el proceso que se va a desarrollar en el sindicato, en la Universidad de San Juan, el proceso eleccionario, y cuáles son las propuestas que llevan adelante en función del
de las iniciativas que fueron charlando con los compañeros y también las acciones que fueron desarrollando, ¿no? Sí, bueno, el sindicato, bueno, como finalmente el Ministerio de Trabajo en el mes de septiembre sacó una resolución de poder habilitar las presencialidades para las elecciones, se definió para el 1 de diciembre de abrir este proceso electoral. Nosotros conformamos una agrupación que se llama la 22 de noviembre, la lista número 10, y hemos trabajado fundamentalmente temas que tienen que ver con esta realidad que estaba señalando, digamos, que es no la pospandemia, pero sí este grado de salida de la pandemia, cómo vamos a ir trabajando en las condiciones de trabajo. Hay cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo, cuestiones que tienen que ver con mejoramientos que creo que hay que impulsarlo desde el nivel nacional, que es, por ejemplo, el mejoramiento para las categorías más bajas, digamos. Hay compañeros que son JTP ya hace 15, 20 años, JTP simple, y siguen acá, se han creado carreras nuevas, y todo sobre la base, digamos, de esos cargos simples, el cargo más abajo del escalafón, JTP, y sobre esa base se han armado carreras, digamos, tenemos abogacía, tenemos enfermería, son contador público, digamos, son carreras relativamente nuevas en la universidad, que se han creado sobre la base de cargos simples. Entonces, claro. Y son grandes cátedras, no son pequeñas cátedras. Y eso obviamente está saltando a la hora de la discusión salarial, porque son los cargos que quedan realmente más rezagados en la grilla, claro, más abajo. Entonces necesitamos de alguna manera generar muy importante. También, bueno, también se pudo avanzar con el tema de los contratados y de honores, pero creo que hay que dar un paso hacia adelante en el tema de los mejoramientos, sobre todo teniendo en cuenta esto de la bimodalidad que va a existir, porque la bimodalidad implica la multiplicidad de tareas, la multiplicación, digamos, no es que se trabaje menos con virtual y presencial, no, se va a duplicar. Entonces, obviamente, claro, vamos a tener que requerir. Sí. Sí, no, digo que ahí es importante recuperar ahora en esta etapa que viene, ¿no? Donde esperemos que la pandemia termine de azotarnos a partir de la gran campaña de vacunación que ha desplegado el gobierno nacional, ¿no? Volver a recuperar algunos ejes de políticas públicas a nivel nacional y algunos que tenía la CONADU, porque siempre históricamente la CONADU planteó la necesidad de que los planteles docentes tengan mejor y mayores cargas horarias como para poder desplegar todas sus tareas de docencia, pero también de formación, de investigación, de capacitación, ¿no? Seguro. Yo me acuerdo cuando, estuvimos trabajando el tema del programa de mejoramiento de los primeros años, que fue una iniciativa, entiendo yo, muy importante y que creo que deberíamos retomarla y seguir impulsándola para que poder tener un acceso a mejores condiciones de trabajo, no es otra cosa, porque en realidad es eso lo que estamos definiendo. Para nosotros ese es uno de los temas fundamentales. Otro eje es el tema Bueno, se nos colgó Horacio, me parece, Pablo. La conectividad. Si recuperarlo. Experiencia, ¿no? que tiene desde hace muchos años en la construcción gremial y política, ¿no? Porque las mejores condiciones para los trabajadores de la universidad pública también son necesarias para tener una mejor universidad pública para nuestro pueblo y que aporte al desarrollo del país, ¿no? Lamentablemente la conexión se ha caído, pero queríamos la verdad que escucharlo
Horacio por bueno, todas las propuestas que viene impulsando y que viene llevando adelante, ¿no? Vamos a tratar de comunicarnos luego con él para comprometerlo a un próximo programa y una nueva charla. Uh-huh. Bueno, llegamos al final, son las 8 de la noche. Queremos agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado, también a Luis Javier en la operación técnica y a toda la gente que hace posible este programa, como siempre les decimos, en la producción general, Elizabeth Vega Grón, directora de prensa y comunicación de CONADO, y Javier Moscoso, que es parte del equipo de prensa. El agradecimiento a la compañera de prensa, también Gabriela de Michelis. Y bueno, Pablo, muchísimas gracias a vos por acompañarnos semana tras semana. Nos vamos con este tema de Silvio Rodríguez, que está cumpliendo 75 años en el día de hoy, este gran trovador que durante tantos años nos habrá acompañado en alguna tarde de mate. Claro que sí, y que a todas las generaciones ha enamorado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Nos vamos entonces, Pablo, hasta el próximo lunes, hasta la próxima semana, con Silvio Rodríguez y este clásico Te doy una canción. Gracias por haber estado del otro lado. El encuentro es en 7 días. Chau. Chau, chau.